Bien, buenas tardes a todas y a todos. Sed bienvenidos a este 32º Congreso de Teología, ya son bastantes años. Como decía muy bien Federico, al que agradezco la presentación, he tenido ocasión de compartir con vosotros 5 o 6 veces este congreso, estoy muy satisfecho y agradezco por tanto a los organizadores y de modo especial a Juan J. Mayo, que ya desde hace meses me advirtió que se trataba de que hoy nos acompañáramos mutuamente en esta primera ponencia inaugural. Por desgracia para mí será la primera y la última, porque tengo otros actos mañana en Barcelona y tendré que marchar. Pero, en fin, en cualquier caso, estoy satisfecho de compartir ahora este rato y de intentar hablar, no sé si bien o mal, de esto que se me ha indicado, que es de la dictadura de los mercados. Pero cuidado, me interesa más la segunda parte y sus alternativas. Veamos qué pasará con las alternativas. Estamos, sin lugar a dudas, en una economía de mercado. El capitalismo rige desde hace por lo menos 200 años, pero además rige con unas estructuras que todos conocemos, que no son estructuras lineales. Son estructuras que alternativamente nos llevan a periodos de euforia y a periodos de crisis. La crisis que ahora sufrimos no es ninguna novedad, es habitual en el capitalismo. Y aunque nadie de nosotros hubiera vivido, sabemos que en el año 1929 hubo una fuertísima crisis del capitalismo. Que después hubo otra, que sí que ya vivimos la mayoría, en el año 73, o a partir del 73, le llamamos la crisis del petróleo. Tuvimos otra pequeña crisis, en Barcelona por lo menos le llamamos la crisis postolímpica, porque vino a partir del año 93. Y ahora, desde el año 2008, estamos inmersos en una crisis, yo pienso que por lo menos de las mismas o mayores dimensiones que las que hubo en el año 29. ¿Qué pasa? Que en este caso, esta posible respuesta que exige la crisis actual no se parece en casi nada a las respuestas que se habían dado a las crisis anteriores. La crisis potentísima de los años 30 tuvo una respuesta. Quizá el principal protagonista de esta respuesta era el presidente norteamericano, Franklin Delano Roosevelt. ¿Y qué hizo Roosevelt en aquel momento para intentar salir del marasmo? Pues en buena medida siguió los consejos de alguien que hoy por hoy se considera el mejor economista del siglo XX, un británico llamado John Maynard Keynes, el creador del llamado keynesianismo. ¿Qué le aconsejó Keynes a Roosevelt? Pues algo muy sencillo. Si esta economía funciona mal porque las empresas privadas no tiran del carro, ha llegado el momento que sea la economía pública la que haga su labor. Y por tanto, la respuesta fue, en todos los sitios, enormes cantidades de inversiones públicas. El Estado se comprometió a crear empleo. En todos los sitios, Roosevelt en Estados Unidos y, cuidado, Hitler en Alemania. Todo el mundo hacía inversiones fuertes para salir de la crisis. ¿Cómo respondemos en este momento a esta crisis? No, con recortes. Justo lo contrario de lo que se debería hacer. Lo estábamos comentando ahora antes de entrar en la sala. Las actuaciones que se llevan a cabo son justas las contrarias de las que una racionalidad económica exigiría. ¿Por qué? Porque hoy en día ha cambiado un poco lo que podríamos llamar la ideología económica. Este keynesianismo que nos salvó en aquellos momentos ha quedado sustituido por algo que todos conocemos y que se llama economía neoliberal. En la economía neoliberal el Estado aparentemente no tiene ningún papel. El principal, pensador de esta economía neoliberal, por cierto, premio Nobel de Economía, llamado Milton Friedman, hace unos años dijo que el Estado nunca puede poner la mano en la vida económica. E incluso explicó que sus teorías económicas habían sido perfectamente aplicadas por 3 políticos que él consideraba ejemplares. Uno se llamaba Ronald Reagan, el otro Margaret Thatcher y el tercero, textualmente, Augusto Pinochet. Bien, este señor pensaba que la economía debía ser llevada en estas condiciones. El Estado nunca debería intervenir. Pero cuidado, a veces hay pequeñas cosas que vale la pena conocer. Friedman y sus sucesores, que son los que hoy en día nos gobiernan, dijeron que nunca los gobiernos deberían intervenir en la vida económica. Perfecto. Pero ¿cómo se ganó su vida Milton Friedman? Milton Friedman fue el creador
de los famosos Masters MBA, Masters of Business Administration, que él los puso en marcha en Chicago. Pero mira por dónde, como que era una cosa de nueva creación y todavía no tenía la clientela actual, Friedman vio que nunca el mercado, en este caso las matrículas de sus alumnos, le permitían tirar adelante las escuelas de Masters de MBA. ¿Y qué hizo Friedman? Vivió toda su vida de subvenciones del estado de Illinois. Una aplicación absolutamente práctica de su teoría económica a la inversa. Muy bien, resulta que hoy en día, por tanto, no se interviene. No se interviene siguiendo estas teorías. A esto solo le faltaba el añadido de la desaparición del bloque del Este, que era aquel que parecía que el Estado sí que administraba la economía, y entre las teorías neoliberales por un lado y la caída del socialismo real, que a mí no me gustaba, por otro, el Estado ha quedado completamente inerme y no ha intervenido. Por esto esta crisis ha recibido un tratamiento distinto al anterior. Pero se han añadido otros elementos que vale la pena conocer, que seguramente en aquella época de Keynes, en los años 30, no se podían añadir. Primero, la economía ha quedado mundializada. Y esto, la verdad, es que dificulta mucho acciones como las que se produjeron en los años 30. En los años 30, un gobierno, el americano, el francés, el británico, el español, podían decir, como que la economía no funciona, vamos a invertir. Hoy en día, tú eres un gobierno portugués, español o francés, inviertes, y a la mañana siguiente, gracias a los flujos financieros, este dinero no está aquí, sino que está en Argentina. Por tanto, es evidente que aquí hay una mayor dificultad derivada de la mundialización. Y el otro elemento que es destacado es que en aquel momento, razonablemente se podía prever que de esta crisis, me refiero a los años 30, se podría salir recuperando el crecimiento económico. Hoy no podemos recuperar el crecimiento económico. Después hablaré de ello, porque el planeta se está agotando. Los recursos son limitados, el petróleo dentro de 4 días no lo tendremos. Por tanto, hemos de recuperar la salida de la crisis en un horizonte que no es de crecimiento, sino que moralmente debe ser de crecimiento. Después diré algo al respecto. Y último elemento que particulariza esta crisis frente a las anteriores. En esta crisis, no es que antes no existiera, pero de ninguna manera existía con esta gravedad actual, tiene un papel enorme la llamada financiarización, o si se quiere, especulación financiera. Las finanzas se han colocado por encima de la economía real, con enormes cantidades de dinero. El dinero que se mueve cada día en términos financieros es por lo menos 80 o 100 veces más que el dinero que se mueve cada día en intercambios reales económicos. La economía se ha financiarizado y además con una particularidad que se llama especulación. La especulación tiene dos formas que todos conocemos bien. Una, la especulación inmobiliaria, en pisos. Otra, la especulación mobiliaria, en bolsa. En España hemos conocido particularmente la especulación inmobiliaria. ¿Quién no se acuerda de aquellos años eufóricos, 2006, 2007, en que la gente compraba pisos porque los necesitaba? Ni hablar, porque los compraba hoy y al cabo de 2 años los vendía con un 50 o un 100% más del precio. Se crearon pisos, pero al final, naturalmente, como que no se necesitaban, no se vendieron. Los pisos quedaron vacíos y hoy en día tenemos en España una riqueza enorme que se está deteriorando en inmuebles que quedan sin ningún tipo de utilización. En Cataluña, Cáritas publicó, creo que fue el año pasado, una nota de advertencia que nos daba mucho que pensar. Decía Cáritas que en las noches de invierno hay gente que se lo pasa mal. Son los llamados sin techo. ¿Y qué hacen? Se acaban refugiando. ¿Dónde? En los cajeros automáticos, en las bocas del metro, en los asilos municipales, etc. Nos decía Cáritas que por lo menos en Cataluña, pero pienso que en el resto de España es lo mismo, cada uno de los sin techo que busca albergue en las noches de invierno tendría a su disposición 100 pisos vacíos. La cantidad de pisos vacíos que hay en España, o por lo menos en Cataluña, es 100 veces mayor a la cantidad de gente que busca piso donde refugiarse en las noches de invierno. Esto es la aberración económica más absoluta. Cuando yo puse por primera vez los pies en la Facultad de Economía, no como profesor, sino como alumno, y por tanto me refiero a la prehistoria, se me dijo que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar
los recursos escasos que nos daba la naturaleza para transformarlos debidamente y obtener con transformación bienes o servicios que fueran útiles para la cobertura de necesidades humanas. ¿Qué nos da la tierra? Nos da cal, nos da arena, nos da madera, nos da cemento, nos da agua. ¿Y qué hacemos con esto? Construimos un piso. ¿Y cuando tenemos el piso, qué hacemos? Le ponemos un cerrojo y lo dejamos ahí encerradito. ¿Y el que necesita piso, dónde? Al cajero, que para eso lo tenemos. Tengo un amigo mío que dice que la mejor obra social de las cajas de ahorro son los cajeros automáticos, en la cual pueden dormir los mendicantes en las noches de invierno. Pues lo que hemos hecho es pervertir completamente la economía con la especulación inmobiliaria. Pero cuidado, también hemos pervertido la economía con la especulación bursátil, con la especulación mobiliaria. Quizá nosotros la practiquemos menos, probablemente la practicamos poco, pero existe. ¿Por qué existe esta especulación bursátil? Yo diría que por 3 razones. Primera, porque hoy en día no hace falta que vayamos a bolsa a especular. Por la mañana nos ponemos frente al ordenador, podemos entrar directamente en la bolsa de Tokio y si nos apetece podemos comprar o podemos vender a nuestro libre albedrío. Bien, nos ponemos en el ordenador a las 8 de la mañana, entramos en la bolsa de Tokio y compramos. Nos damos una vueltecita y a las 8 de la tarde volvemos a casa y nos volvemos a colocar frente al ordenador. Ya no podemos entrar en la bolsa de Tokio, porque mira por dónde están durmiendo. Pero podemos entrar en la bolsa de Nueva York, que todavía está abierta. Y entonces vemos en Nueva York que aquello que hemos comprado en Tokio a las 8 de la mañana por un valor de 1.000, ahora cotiza por un valor de 1.003. ¿Y entonces qué hacemos? Mandamos un correo electrónico a nuestro corresponsal en Nueva York y le decimos, oye, aquello que hemos comprado esta mañana por 1.000 en Tokio, haz el favor de vendértelo ahora por 1.003 en Nueva York. Y ya podemos ir a dormir. Ya hemos ganado nuestra jornada. Alguien dirá, ¿hemos ganado poca jornada? Sin duda, si compras por 1.000 y vendes por 1.003, es una miseria. Claro, si compras y vendes una acción, si compras y vendes 50.000, ya no es tanta miseria. Hoy en día Internet facilita enormemente la especulación. ¿Qué más facilita la especulación? La libertad absoluta de movimiento de capitales. Yo puedo tener toda mi fortuna en Tokio por la mañana y puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la noche. Y no hace falta que yo traslade físicamente mi fortuna. Este es un pequeño apunte contable que dice, este señor tiene abonado en este banco de Nueva York, de Tokio por la mañana, este dinero. En este banco de Nueva York por la tarde, este dinero. Y mi fortuna ha volado de un extremo al otro del planeta. Como ustedes saben antes, esto era imposible. No llevar la fortuna de Tokio a Nueva York. Sencillamente, si yo quería llevar mi fortuna de Madrid a París, tenía que coger los billetitos, doblarlos bien dobladitos, ponerlos dentro de un maletín, y en cuanto llegaba a Irún, la Guardia Civil me detenía por evasión de capitales. Hoy en día no. Hoy en día el movimiento de dinero es absolutamente libre. Y finalmente, no hay ninguna autoridad en el mundo, ninguna autoridad, que quiera impedir este movimiento de capitales, estos mercados financieros. Ninguna. Cuando empezó a estallar la crisis en el año 2007, lo que se hizo fue crear inmediatamente, 2008, perdón, se hizo inmediatamente un club llamado G20, que era el que tenía que preocuparse de frenar esta crisis. Me he estado leyendo, porque es mi obligación, que ha hecho el G20 desde el 2008 hasta ahora. Y les puedo asegurar que una sola cosa, salvar a los bancos y a los banqueros. Nada más. En ningún momento ha intentado impedir esta crisis. Por cierto, ¿por qué digo que la crisis estalló en el año 2008? Es más, les digo que estalló el 15 de septiembre del 2008. ¿Y por qué digo el 15 y no digo el 16, no digo el 14? Sencillamente, porque el 15 de septiembre del 2008 fue el día que dio en quiebra, que declaró bancarrota, un enorme banco norteamericano llamado Lehman Brothers. La caída de este banco supuso el arrastre de muchos otros bancos, de muchas otras empresas, y se consideró que simbólicamente la caída de Lehman Brothers significaba el inicio de la crisis. Por cierto, supongo que ustedes no ignoran que Lehman Brothers tenía un director en España. Se llamaba Luis de Guindos, y es nuestro actual ministro de Economía. Bien, por ahí están las cosas. La crisis empezó en aquel año 2008. Bien, y a partir de aquel momento nadie ha hecho nada para impedir que esta crisis continuara. Y que conste que estábamos advertidos que especular de esta manera era peligroso.
Ustedes me dirán, sí, nos habían advertido que llegaría la crisis, sí. ¿Y saben cuándo nos habían advertido? En 1992. Llevamos 20 años advertidos de que la crisis llegará. ¿Y quién nos advirtió en 1992? Pues miren, nos advirtió, aunque parezca mentira, de que la especulación era peligrosa, el mayor especulador del mundo. Un personaje llamado George Soros. A sus 82 años, la semana pasada se casó con una jovencita de 41. Bien, esto no tiene nada que ver. Pero, de todos modos, el señor George Soros es hoy por hoy el mayor especulador del mundo. Eso sí, a título individual. Porque a título colectivo, el mayor especulador del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros. Se llama de nombre Fondo y de apellido de pensiones. Pues bien, resulta que el señor Soros, que hoy por hoy es el mayor especulador del mundo, ya nos advirtió en el año 92 que especular era peligroso. Y si me permiten 2 minutos, pienso que serán suficientes para ver cómo funcionan estos mercados especulativos en un momento. ¿Qué hizo en el año 92 Soros? Bien, en un momento que él consideró oportuno, estuvo mirando las cotizaciones y dijo a sus agentes repartidos por todo el mundo: mañana acudid a las bolsas, a todas las bolsas a las que tengáis acceso, y adquirid todas las libras esterlinas, la moneda británica, que se encuentren a la venta. Cada día hay a la venta libras esterlinas, cada día hay un británico que ha de ir a pasar sus vacaciones a Mallorca y que se venderá sus libras para adquirir euros. ¿Qué dice Soros? Adquirid todas las libras que se den a la venta. ¿Qué dice Soros al segundo día? Adquirid todas las libras que se den a la venta. ¿Qué dice Soros al tercer día? Adquirid todas las libras que se den a la venta. ¿Y qué dice al cuarto día? Lo mismo. ¿Y qué dice al quinto día? Igual. ¿Y qué dice al sexto día? Exacto. ¿Y qué dice al séptimo día? Nada, porque era festivo. ¿Qué dice al octavo día? Lo mismo. ¿Qué dice al noveno día? Igual. ¿Qué dice al décimo día? Exacto. Al cabo de 10 días el señor Soros había adquirido una enorme cantidad de libras esterlinas. Vale la pena decir que para dedicarse a esta actividad te hace falta un cierto capitalillo inicial, si no lo tienes mal. Soros dispone de este capitalillo, compra todas estas libras. Cuando las tiene todas, descansa un par de días. Al cabo de un par de días, se le cambia el chip y da a sus agentes una orden inversa a la anterior. Mañana acudid a las bolsas e intentar vender de golpe todas las libras que hemos acumulado en los 10 días anteriores. El día que se presenta él en el mercado con libras acumuladas de 10 días, resulta que solo hay demanda de libras de un solo día, que más o menos es igual todos los días del año. Pero él está ofreciendo libras acumuladas de 10 días, la demanda es la demanda de un solo día, y todos sabemos, por aquello que se llama ley de oferta y demanda, que si la oferta es mucho mayor que la demanda, el precio baja. Resultado, la libra empieza a bajar porque no tiene demanda suficiente. Aquellos que son propietarios de libras no saben lo que está haciendo el señor Soros, pero ven en el periódico que la libra está bajando y por tanto cogen miedo y dicen, vendamos nuestras libras antes de que bajen más. Con lo cual, ¿qué hacen? Aportan más libras al mercado y contribuyen a que todavía bajen más. Al tercer día, aquellos que han tenido paciencia se dan cuenta que la cosa no se resuelve, también venden sus libras, al cuarto día las venden otros, al quinto día las venden otros. Al cabo de 10 días, la libra había bajado en picado y había perdido un 15% respecto de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% de su valor es enorme, es enorme. Piensen ustedes que estamos en 1992. En aquel momento no existía todavía el euro. Paréntesis, dentro de poco tampoco. Pero, en cualquier caso, en aquel momento lo que sí que existía era el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo preveía que ninguna moneda podía bajar o subir más o menos de un 2,25% respecto de las demás monedas. Es decir, que si una moneda tenía tendencia a la baja, las otras monedas tenían que correr en su auxilio. En el caso que nos ocupa, el caso británico, Alemania debía vender marcos y comprar libras. Francia debía vender francos y comprar libras. España debía vender pesetas y comprar libras. Holanda debía vender florines y comprar libras. ¿Y lo hicieron? Claro que lo hicieron. Pero no frenaron esta caída.
Con lo cual se demostró algo que valía la pena haber estudiado en aquel momento. Un solo personaje, el señor Soros, con su especulación, era capaz de romper los acuerdos que tenían todos los países comunitarios sobre el tema monetario. Las legislaciones estatales eran muy débiles. Los mercados superaban de lejos la acción de los gobiernos. Pues bien, la libra cayó en un 15%. Cuando la libra cayó en un 15%, Soros hizo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dijo a sus agentes: adquirid todas las libras que encontréis, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor habitual. El hombre se hizo con un enorme stock de libras esterlinas baratas. Y a partir de aquel momento el señor se puso a descansar. Como que se puso a descansar y ya no me molestaba más a la libra esterlina paulatinamente fue recuperando su valor inicial. Porque la verdad es que no había ninguna razón objetiva por la que la libra hubiera tenido que bajar. Hay ocasiones que en economía sí que hay razones para que una moneda baje. Una la conocemos todos muy bien y se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, aquel país que tiene inflación ve cómo su moneda va cayendo respecto de la moneda del país vecino. Pero no era inflación lo que tenía Gran Bretaña en aquel momento. Tenía la inflación perfectamente controlada. Si la libra caía, no era por la inflación, era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar a la libra se recupera. Y llega un momento en que se resitúa en su valor inicial, es decir, 15% por arriba. Cuando la libra se ha recuperado, ¿qué dice Soros? Mira qué bien, hemos comprado todas estas libras baratas, vuelven a ir caras, nos las venderemos. No todas de golpe, porque si las vendemos de golpe, volveremos a inundar el mercado, las haremos bajar. Nos iremos desprendiendo de ellas en pequeñas cantidades que puedan ser absorbidas por el mercado. Y Soros dice a sus agentes: a partir de hoy, acudid cada día a bolsa y vended una pequeña parte de las libras 15% más caras de como las hemos comprado. Que bajan ligeramente, os retiráis y no regresáis a la semana siguiente. El señor Soros tiene mucha paciencia. Tardará 6 meses en vender todas sus libras. Finalmente se las venderá todas 15% más caras de como las había comprado. Resultado: en esta operación de estos 6 meses, el señor Soros ganó $1.000 millones. No hace falta que diga que el señor quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que el señor se permitió escribir un pequeño librillo explicando la operación que había llevado a cabo. Y en este librillo, entre otras cosas bien interesantes, Soros dice: esta actividad especulativa a la que me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida. Pero como que no hay en el mundo ninguna autoridad que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 30 años y la temporadilla continúa. Nadie ha querido intervenir en estos 30 años. O mejor dicho, una persona ha querido intervenir, una sola, ya fallecida, un antiguo premio Nobel de Economía, un señor norteamericano llamado Tobin, James Tobin. Este señor Tobin, en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros, le decía: mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es moral o es inmoral. Tampoco sé si se debería prohibir o no se debería prohibir. Pero una cosa sí que sé: debería pagar impuestos. Es decir, que cada vez que usted compre o usted venda en plan especulativo, tanto al comprar como al vender, deberá pagar un simbólico 1 por 1000 sobre la cantidad comprada o sobre la cantidad vendida. Y le aseguro que pagando este 1 por 1000 se le van a pasar pronto las ganas. ¿Por qué? Lo he dicho antes. Tú compras en Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si se te cargan un 1 por 1000 cuando compras y se te cargan otro 1 por 1000 cuando vendes, aquel margen del 3 por 1000 queda reducido. Solo hace falta que te quede una pequeña comisión por encima, que la operación deja de ser interesante. Tobin calculó que de aplicarse el 1 por 1000, que no es nada difícil, es una operación de ordenador que diga cuando yo mande 1000 que solo llegué en 999, nada más. Si se aplicaba esto, Tobin calculó que la mitad de la especulación en el mundo desaparecería. Sin embargo, la otra mitad permanecería, porque se mueve con unos márgenes mayores a este 2 por 1000.